Muy buenas chicos y bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a retomar la serie de La Botica de la Bruja Verde y vamos a hablar sobre tinturas. En concreto vamos a hablar de 10 maneras en las que podemos utilizar las tinturas en la espiritualidad o en la brujería. No vamos a entrar en el uso medicinal de las tinturas por la sencilla razón de que cada planta requiere sus dosificaciones para hacerlo bien y no es algo que se pueda... Y pienso yo, no sé si se deba aprender en un vídeo de YouTube, requiere un poquito más de estudio y no existe algo tan simple que yo pueda contar aquí como en 2 minutos. No hay una dosificación general para todas las plantas. Sí, tómate 20 gotas de la tintura, porque depende de la graduación de la tintura, de la concentración de la tintura, de la dolencia que se tenga, de la planta que se esté usando. Por supuesto, no es lo mismo 20 mililitros de tintura de beleño que 20 mililitros de tintura de romero, ponte. Hay que ser muy responsable con estas cosas. Así que nos centraremos más en su uso energético, espiritual, mágico, como vosotros lo queráis llamar. Primero de todo, si no sabéis lo que es una tintura o cómo se hace una tintura, es un preparado súper fácil a base de plantas que os expliqué en un vídeo anterior con pelos y señales cómo se hace y todo lo que necesitéis saber sobre ellas. Así que os lo voy a dejar por aquí arribita, lo podéis ver ahora o lo podéis ver después cuando hayáis visto este vídeo y os hayan entrado ganas de utilizarlas en vuestra práctica. En primer lugar, cabe decir que las tinturas son el formato en el que más utilizo yo las plantas, porque son súper útiles, súper versátiles y ocupan muchísimo menos espacio que su equivalente en aguas, aceites, la planta seca, son súper concentradas, con lo cual con una pequeñísima cantidad tenemos el equivalente, por ejemplo, a una infusión u otros preparados, y esto es porque el alcohol, que es el disolvente que se utiliza en las tinturas, es un gran extractor de muchísimos principios activos. Además es un excelente conservante, con lo que las tinturas tienen una vida útil muchísimo más larga que, pues, por ejemplo, una maceración en aceite y desde luego que las preparaciones acuosas si no se les echa ningún conservante. Entonces, de lo que vamos a hablar van a ser de formatos de utilización de las tinturas y de ideas para utilizarlas en nuestra práctica. La intención que pongamos para estos formatos pues ya variará de lo que nosotros busquemos. Si queremos algo relajante, si queremos algo que nos ayude al trance, si queremos algo que atraiga a la abundancia, aunque utilicemos el mismo formato, por ejemplo un baño, las plantas que utilizaremos serán diferentes a las diferentes intenciones, así que tenedlo en cuenta en los 10 formatos que vamos a hablar. Comencemos. El primer formato y uno de los que más utilizo es el baño. Normalmente las tinturas siempre las vamos a disolver en agua en el momento de la utilización, porque si no están demasiado concentradas. Veremos una o dos excepciones a esto en este vídeo, pero quedaos con que normalmente siempre se disuelven en agua. ¿Cómo podemos utilizar las tinturas en un baño? Pues si nos bañamos en la bañera, yo vierto el equivalente a un vaso de chupito en todo el agua de la bañera, porque con eso es más que suficiente. Lo echamos en el agua, removemos y eso sería el equivalente a haber echado una decocción de plantas o haber echado plantas secas o plantas frescas en el baño. Es mucho más cómodo porque no tienes que preparar nada previamente, lo tienes ya listo para utilizarlo y porque no te va a dejar residuos de plantas por la bañera que luego tengas que recoger del desagüe. Con las tinturas podemos hacer baños pues para todo prácticamente, de purificación, energizante, para prepararnos para un ritual, por ejemplo. Os pongo un ejemplo, para un baño de purificación yo normalmente utilizo una tintura de romero, tomillo y ajenjo. Podemos utilizar también tintura de salvia, tintura de lavanda. Si queremos que sea un baño más fuerte, ya purificación barra despojo, si queremos cortar con malas energías o con lo que sea, pues podemos añadir también tintura de ruda. ¿Y qué pasa si no tenemos bañera? Pues ahí hacemos lo que hago yo normalmente, porque no uno se está llenando la bañera cada 2x3, que es hacerlo en la ducha. ¿Cómo lo hago en la ducha? Pues llenamos un cuenco o una palangana de agua y le echamos una pequeña cantidad de tintura. La cantidad, pues yo le echo a ojo, pero normalmente está en menos de un 10-5% de la cantidad de agua total, porque con eso es suficiente y no olvidemos que las tinturas tienen alcohol, su base es alcohol, que reseca bastante la piel, así que tampoco queremos abusar. Lo que hago es poner la cantidad de tintura en el cuenco, me lo llevo conmigo a la ducha, me ducho normal y cuando ya termino lleno el cuenco con el agua caliente, lo disuelvo bien y ya con la ducha apagada me voy lavando con esa tintura por todo el cuerpo. Normalmente empiezo de los pies a la cabeza o de la cabeza a los pies y lo que me sobra pues lo echo por encima de la cabeza. Después de esto normalmente no me enjuago, me dejo secar un poquito al aire y luego ya con una toalla normal. En segundo lugar, podemos utilizar las tinturas para limpiar altares o espacios. Y quien dice limpiar, dice impregnarlos de cierta energía. ¿Cómo hago esto? Pues para limpiar el altar preparo un cuenquito de agua más pequeño que el que he utilizado para el baño, con el equivalente de tintura, menos de un 5%, un 10% ya es suficiente. Más que nada porque si la tintura ha extraído resinas o algo que sea un poco pegajoso y está muy concentrada, pues en vez de limpiar
nos va a quedar como pegajosillo. Y simplemente lo mezclamos, mojamos un paño y podemos limpiar el altar y las herramientas o lo que nosotros queramos que tengamos en él. Algunas tinturas que utilizo para limpiar el altar, pues utilizo mucho la de Artemisa, porque a la vez que es una planta de limpieza purificante, es una planta que induce mucho al trance y abre mucho el canal con ese otro lado, con lo cual ejerce como esa doble función, limpiar y consagrar el espacio como un lugar sagrado y un lugar de conexión. En el altar, por ejemplo, no utilizo un agua aversiva como un agua de ruda porque me parece como estar echando a los espíritus que tengo convocados en él. Eso solo lo utilizaría si se necesita despojar cierta energía o se necesita exorcizar incluso cierta energía o cierto espíritu, que no es el caso. Podemos utilizar las tinturas también para fregar el suelo de la habitación, ya sea para purificar el espacio o para darle una energía de prosperidad, de abundancia, de lo que nosotros queramos. Para eso lo que hago es disolver un vasito de chupito de la tintura en el cubo de fregar el suelo. Os dejo algunas ideas si queremos purificar el espacio y a la vez atraer pues buena energía o prosperidad o abundancia o armonía. Podemos utilizar tintura de romero. Como idea podemos hacer para ello una tintura de romero y cáscara de naranja. Esa iría súper bien. En tercer lugar, un formato en el que me encanta utilizar las tinturas es para hacer fuegos rituales. Las tinturas, como son en base a alcohol, son inflamables, con lo que contenidas dentro de un caldero podemos prenderles fuego y tener un fuego ritual que durará el tiempo respecto a la cantidad de tintura que hayamos puesto. Para que esto funcione, la tintura tiene que tener una alta graduación de alcohol. Si la hacemos rollo método folclórico y la hacemos con un orujo que tenga solo un 40% de alcohol o un 20% incluso, que eso ya sería demasiado poco para una tintura, pero el caso es que a lo mejor no nos prende tan bien o no nos quema tan bien. Yo las que hago y que voy a quemar las hago con alcohol de 96, que no utilizo el de farmacia, utilizo alcohol para hacer licores. Que muchas veces me preguntáis que dónde lo compro, pues lo compro en Andorra porque aquí en España no lo he encontrado y si lo he encontrado ha sido por internet y muy caro. Así que chicos, me lo bajo en garrafas de 5 litros de tierras andorranas. Con este método hay que tener mucha precaución porque estamos trabajando con fuego. No os recomiendo que lo hagáis dentro de casa y más si es las primeras veces que lo hacéis y no sabéis cuánto se va a extender el fuego, cuánto va a subir, porque a ver si vais a quemar vuestra casa. Hacedlo al aire libre, en un sitio en el que sea legal y no haya cosas inflamables alrededor. Pero la verdad es que para rituales de noche, por ejemplo, da muchísimo juego y a mí me encanta y lo utilizo mucho. Es muy importante también que utilicemos un buen recipiente para hacer este fuego ritual, porque si utilizamos un vaso de cristal o un caldero de cerámica que no sea demasiado bueno, puede petar por el calor. Así que, sobre todo mejor si son metales, si es un caldero de hierro, un caldero de cobre o una olla de cerámica, pero buena, de las que son para cocinar al fuego. He visto que hay personas que ponen en la base del recipiente, o sea, dentro, una base de sal y encima de la base de sal echan la tintura y que eso supuestamente ayuda a que queme de manera más regular y durante más tiempo. La verdad es que yo no lo hago, yo utilizo la tintura a secas y le prendo fuego y ya estaría, porque utilizar la sal genera más residuo y no tengo necesidad de ello. ¿Para qué querríamos hacer un fuego con una tintura? Pues como os digo, nos sirve como centro en ritos que sean de noche, porque es un foco de luz, de calor y de trance directamente. Ver el fuego es espectacular. Nos sirve para invocar a ciertos espíritus a los que se asocia el fuego, para dar energía al rito, nos sirve para entregar como ofrenda esa tintura si es de plantas que gustan al espíritu que con el que vayamos a trabajar. Nos sirve para ofrendar ese fuego también, pero de una manera más currada, ¿no? Con más cosas que tengan asociaciones a él y tal. No sé, a mí me gusta muchísimo. Y algunas ideas para hacer fuegos rituales con tinturas. Pues sinceramente yo he trabajado mucho así, al aire libre, porque dentro de casa los vapores pues son otra cosa, al aire libre con plantas asociadas a la brujería, las solanáceas típicas, una tintura de beleño, por ejemplo, en prácticas de tipo aquelarre. Para los ancestros, por ejemplo, podríamos hacer una tintura para hacer un fuego ritual con ciprés, con siempre viva, amapolas, rosas y las plantas que se nos ocurran que están asociadas a los ancestros y a los muertos. En la noche de San Juan, por ejemplo, podemos hacer una hoguera que no requiera de poner leña y quemar hierbas y tal, preparando una tintura con las hierbas de San Juan y quemándola en un caldero y podemos hacer el rito de saltar por encima, por ejemplo, hierbas de San Juan, el hinojo, el saúco, el hipérico, la siempre viva, el romero, la malva. Es que hierbas de San Juan hay muchísimas, la hierba luisa. Y lo mismo para cualquier rito que requiera de un fuego o de saltar por encima de un fuego. Si es un rito de purificación, pues hierbas purificadoras y cosas así.
El cuarto formato, y uno que utilizo muchísimo, pero cuando digo muchísimo es muchísimo, es convertir las tinturas en aceites. ¿Por qué convertir una tintura en aceite y no hacer un aceite macerado de buenas a primeras? En primer lugar, porque la tintura tiene muchísima más vida útil que un aceite. El aceite enrancia y caduca antes de lo que lo hace una tintura y se degrada antes de lo que lo hace una tintura, con lo cual prefiero tener la tintura que me dura mucho y cuando necesito un aceite convierto una pequeña parte en un aceite que utilizo el tiempo que necesite y ya está. En segundo lugar, como decíamos, el alcohol es un gran disolvente que no discrimina y extrae muchísimos más principios activos que otros disolventes, con lo cual pasar una tintura a aceite me proporciona un resultado final más concentrado en principio activo, un aceite más vibrante también en fuerza de la planta. Y en tercer lugar, porque dependiendo de la planta, ciertos principios activos o compuestos que tiene no se disuelven en aceite, por lo tanto, por mucho que yo la macere en aceite, no va a obtener principio activo. En cambio, si la macero primero en alcohol, puedo extraer los principios activos y luego eso lo paso al aceite y se ven forzados a pasar el aceite, esos principios activos, aunque no sean solubles en el aceite. Este es el método que utilizo para hacer muchísimos aceites y ungüentos, para cualquier uso que queramos. ¿Cómo lo hacemos? Pues sencillamente ponemos la cantidad de aceite que queremos que nos quede como resultado final al baño María o en una fuente de calor pero muy suave. No queremos que el aceite llegue a hervir ni que esté muy caliente, realmente que casi que pudiéramos meter el dedo y no nos quemáramos o no nos quemáramos mucho. Y sobre ese aceite vamos a verter la cantidad de tintura que nosotros queramos. A más tintura, más concentrado va a ser el resultado final, por supuesto. Verteremos la tintura sobre el aceite y lo dejaremos con el calor suave, removiendo de vez en cuando mientras el alcohol se evapora. ¿Cuál es la gracia? Que el alcohol evapora a menor temperatura, con lo cual se va a ir evaporando y los principios activos que no se pueden evaporar literalmente se ven forzados a hacerlo porque no hay alternativa. Conforme el alcohol se va evaporando ya vemos que el aceite va tomando un color similar al de la tintura, más verdoso, precisamente por eso, porque los compuestos de la planta están pasando al aceite. Sabremos que está listo cuando la capa de alcohol que por densidad se queda encima del aceite haya desaparecido. Entonces ya tendremos nuestro aceite. Es normal que queden algunos residuos en la superficie y estos son compuestos de la planta que al no ser solubles en aceite precipitan, pero sencillamente podemos remover el aceite y que se queden en suspensión. Y de aquí ya tendremos nuestro aceite para utilizarlo o para añadirle alguna cera y convertirlo en un ungüento. Esta técnica la verdad es que me gusta muchísimo, me la enseñó mi amigo Vini de Brujería Ibérica y ha cambiado mi práctica. La encuentro súper útil. Como quinto uso podemos utilizar las tinturas para consagrar, conjurar objetos variados. De nuevo la tintura de la planta o las plantas que elijamos pues variará en función del uso que vayamos a dar a ese objeto o la energía que le queramos transmitir. Pero para ello podemos disolver una pequeña cantidad de la tintura, un chorrito, en un vaso o en un cuenco de agua y poner el objeto dentro durante unas horas, por ejemplo toda la noche o un día entero. Incluso podemos dejar ese cuenco con el agua, con la tintura y el objeto dentro a la luz de la luna o a la luz del sol si sois de cargar cosas a la luz de estos astros. Y si el objeto es muy grande, pongamos por ejemplo que lo hacéis con cristales, siempre tened en cuenta que sean cristales que se puedan mojar. Y si el objeto es muy grande o no puede estar en inmersión durante tanto tiempo, podemos sencillamente preparar un agua con tintura igual que le hemos usado para limpiar el altar, por ejemplo, para limpiar y conjurar esos objetos, pasándosela con un pañito. Sexta forma en la que podemos utilizar las tinturas en nuestra práctica es como tinta. Las tinturas bien concentradas tienen un color verde intenso, chulísimo, que sencillamente podemos utilizar mojando una plumilla o un pincel en ella y escribiendo con ella. Esto es fantástico para hechicería, para escribir nuestra intención con una tintura de una planta o unas plantas que vayan acorde a esa intención que queremos. Que quiero escribir la intención para un hechizo de amor, pues lo puedo escribir con tintura de verbena, por ejemplo. A la par que podemos escribir con una plumilla o con un pincel sobre un papel con la tintura, lo que podemos hacer también es pintar los papeles que vayamos a utilizar para escribir intenciones, para usos mágicos, para una página del grimorio, lo que sea, con la tintura, lo que le dará un tono verde suave si la extendemos bien o si la disolvemos un poquito en agua. Un pequeño truco para que la tintura que vayamos a utilizar como tinta pinte más fuerte, que la reduzcamos un poco poniéndola al baño María o con una fuente de calor suavecita y dejemos que reduzca un poquito para que los taninos o los pigmentos de la planta o los colorantes queden más concentraditos en menos cantidad de
de disolvente. Así tendrá un color más intenso. Todo esto también nos puede servir para teñir telas. Por ejemplo, queremos hacernos un saquito para un hechizo de felicidad y de optimismo y de algo así. Pues podríamos teñir ese saquito con una tintura de hipérico, que si la hacemos solo de las flores del hipérico quedará rojita, igual que pasa con el aceite de hipérico. Tengamos en cuenta de que no estamos poniendo un mordente a la tela y de que realmente no estamos usando tintes naturales que tengan una buena permanencia en la tela, con lo cual no recomiendo que lavéis una tela que habéis teñido con una tintura. Pero bueno, para teñirla simplemente metemos la tela de fibras naturales, porque si no, no se va a teñir, en la tintura y la dejamos un día, por ejemplo, que coja colorcito. Podemos calentar un pelín para que coja mejor el color, pero bueno, no nos pasemos porque si no la tintura se evapora, que el alcohol es muy voluble. Como séptima idea, os propongo utilizar las tinturas en spray para purificar o dar la energía que nosotros queramos a espacio, simplemente flis, 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 o incluso sobre las sábanas, que esto lo hago yo mucho con tinturas de plantas para el trabajo onírico. De nuevo, no queremos que la tintura manche nada ni quede nada pegajoso, con lo cual la vamos a disolver en agua. Yo os propongo que, como mucho, media parte de tintura por 10 partes de agua. Lo ponemos en un bote con spray, lo removemos y ya tenemos nuestro flis flis para refrescar el ambiente o para ponerlo sobre las sábanas antes de ir a dormir. Os pongo un ejemplo, un flis flis para dormir bien y alejar las pesadillas. Pues lo podríamos hacer con una tintura de artemisa combinada con lavanda y podríamos ponerle también un poco de amapola. La octava idea que os propongo es que utilicemos las tinturas en quemador de esencias, tanto para dar cierta energía a un espacio, a una habitación, como ofrenda, por ejemplo. Para ello yo os recomiendo que disolváis la tintura en un 50% de agua. Mezclamos a partes iguales, lo ponemos sobre el quemador de esencias, que podemos utilizar de estos que se pone una velita debajo, y dejamos que se vaya evaporando en el ambiente. Tened cuidado siempre cuando queméis tinturas en interior, cuidado lo que quemáis porque todos esos vapores nosotros luego los respiramos, así que portaos bien, quemad sobre plantas que no sean tóxicas. La novena idea que os propongo es utilizar las tinturas en uso interno como elixires. Aquí ya entramos en el terreno de que en cada tintura tiene sus propias dosificaciones, así que yo recomiendo que las dosis sean, si no homeopáticas, pero casi homeopáticas, porque al final lo estamos utilizando en la magia, lo estamos utilizando como algo energético, no como algo medicinal. Y no os voy a dar dosificaciones ahora, por supuesto, por todo lo que hemos hablado, pero bueno, que de plantas bastante inocuas podéis encontrar las dosificaciones de las tinturas en un montón de libros de fitoterapia y podemos utilizarlas así, como elixires o como pócimas. Por ejemplo, una pequeña pócima que podría preparar para fortalecerme y tener buena salud a nivel espiritual, estamos hablando a nivel energético, sería preparar en un poquito de agua, echarle unas cuantas gotas de tintura de tomillo, por ejemplo, y conjurarlo para que nos dé buena salud, para que nos dé fortaleza, para que nos suba el ánimo, lo que nosotros consideremos según la intención que tenemos. Podríamos añadir también otras cosas, si queremos añadirle miel o, bueno, en fin, cada uno lo que quiera. Y podríamos tomarlo uso interno para interiorizar esas propiedades y para hacer ese trabajo energético dentro nuestro. Y finalmente os digo utilizar las tinturas en la hechicería, pero es que esto es un mundo tan amplio y se puede utilizar de tantas maneras que no os puedo más que deciros que seáis imaginativos. Como hemos dicho, podemos utilizarlas como tintas, como tintes, quemándolas en quemador, podemos utilizarlas poniéndolas como ofrenda, podemos utilizarlas cuando estamos haciendo un incienso, por ejemplo, y no tenemos una planta seca, pero tenemos la tintura, podemos echar un poco de la tintura en el resto de las plantas del incienso, remover bien, el alcohol se va a evaporar y esos principios activos que tenía la tintura se habrán quedado impregnados en las plantitas que conforman el resto del incienso. Esto es algo súper útil también. Y lo mismo para sustituir planta seca en muchos otros formatos. Si vamos a poner una vela con las plantas alrededor y nos falta una planta pero tenemos la tintura, pues podemos echar la tintura alrededor. Si tenemos huesitos en un set de adivinación o los utilizamos en nuestra práctica, podemos pintarlos con alguna tintura para conjurarlos, para darles fuerza o para lo que nosotros queramos transmitirles. Y bueno, como que las posibilidades son realmente infinitas. Yo os animo a que seáis imaginativos porque son un preparado súper útil, súper versátil y muy interesante, y esto vendría a ser un poco todo lo que os iba a contar. Os recuerdo que tengo un maravilloso Patreon
con un montón de artículos sobre brujería, paganismo y hechicería, que creo que tienen una gran calidad y que estoy muy orgullosa de haberlos escrito, la verdad. Voy añadiendo contenido nuevo cada mes, al menos 2 o 3 publicaciones y a veces incluso 4, y tengo también en Patreon un podcast maravilloso donde hablamos de todas estas cosas. Así que si me queréis apoyar por ahí, son solo 3 euritos y a mí me dais de comer, básicamente. Y ya estaría, pues esto es todo por hoy, chicos. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos próximamente. Un abrazo y hasta pronto.